Engañé a mi pareja con un colega de la oficina, y ahora estoy llena de arrepentimiento, sin saber cómo recuperarlo. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Me llamo Valeria, y no tengo idea de por dónde comenzar. He cometido el error más grande de mi vida y, aunque soy consciente de que no hay vuelta atrás, siento la necesidad de compartir mi experiencia. Tal vez escribirlo me ayude a comprender por qué hice lo que hice, aunque sé que no hay justificación posible. Amo a Roberto, de verdad lo amo, y cada día me pesa lo que ocurrió. Sin embargo, hay acciones que, una vez realizadas, no se pueden revertir. Esta es la historia de cómo todo se desmoronó, y sí, todo fue por mi culpa. Para entender mi relato, necesito llevarte al principio, a quién era yo antes de que mi vida diera un giro total. Crecí en un pequeño pueblo llamado Valle Sereno, donde todo era apacible y predecible. Mis padres eran estrictos, siempre centrados en mi educación y asegurándose de que siguiera el camino correcto. No era la hija perfecta, pero tampoco me metía en problemas. La mayor parte de mi tiempo la pasaba estudiando o leyendo. Siempre fui de esas chicas que preferían un buen libro a una fiesta. Desde pequeña, me enseñaron que el esfuerzo y la dedicación son esenciales para alcanzar cualquier sueño. Mis padres no tenían mucho, pero se sacrificaron para que pudiera asistir a las mejores escuelas del pueblo. Por eso, cuando logré ingresar a la Universidad Metropolitana de Ciudad Radiante, fue un momento de orgullo para todos. Elegí estudiar administración de empresas porque siempre fui buena con los números y porque quería un trabajo que me brindara estabilidad económica. No buscaba aventuras ni riesgos, solo quería una vida tranquila. La universidad fue un mundo completamente diferente para mí. Pasé de ser la chica seria y reservada de un pequeño pueblo a enfrentarme a una gran ciudad llena de personas de todos los rincones. Fue un cambio abrumador, pero también emocionante. Mi enfoque era estudiar y graduarme con honores, así que no me interesaba socializar demasiado. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Conocí a Roberto en nuestro segundo año. Él era estudiante de diseño gráfico y estaba en una clase optativa de sociología conmigo. Era imposible no notarlo. Tenía una personalidad encantadora, siempre sonriendo, rodeado de gente, y poseía esa habilidad especial de hacer que cualquiera se sintiera a gusto. Yo, en cambio, intentaba pasar desapercibida. Era la típica estudiante aplicada que llegaba temprano, tomaba apuntes y se iba rápido de clase. Un día, durante una actividad grupal, terminamos juntos. Roberto fue quien se acercó y comenzó a hablar conmigo. Al principio, pensé que solo estaba siendo amable, pero pronto me di cuenta de que era genuino. Me hacía preguntas sobre mi vida, mis intereses, e incluso sobre mi carrera. Su forma de escucharme me sorprendía, no estaba acostumbrada a que alguien mostrara tanto interés en mí. Recuerdo que esa misma tarde, mientras trabajábamos en la actividad, me ofreció un café. «Es el mejor de la cafetería», dijo con una sonrisa. No pude evitar sonreír también. Algo en él era tan natural, tan diferente a las personas que había conocido. Poco a poco, comenzamos a hablar más fuera de clase, y antes de darme cuenta, me encontraba esperándolo con ansias cada día. Roberto y yo nos hicimos amigos rápidamente. Era el tipo de persona que iluminaba cualquier lugar con su presencia. Siempre tenía algo interesante que contar o una broma que hacía reír. Mientras yo era reservada y analítica, él era espontáneo y creativo. Era como si fuéramos dos piezas opuestas que encajaban perfectamente. Después de unas semanas, me invitó a salir. Fue una cita sencilla, un café en el parque y una caminata mientras hablábamos de todo un poco. Me habló de su familia, su pasión por la fotografía, y como siempre había soñado con hacer algo significativo en su vida. Yo le hablé de mis metas, de mi amor por la lectura y mi deseo de tener un trabajo estable que me permitiera ayudar a mis padres. Las semanas se convirtieron en meses, y nuestra relación floreció. Roberto era cariñoso, atento y siempre encontraba la forma de hacerme sentir especial. Me enseñó a disfrutar de los pequeños momentos, a relajarme y a no tomar la vida tan en serio. Por mi parte, trataba de ser su apoyo en todo lo que hacía, alentándolo a perseguir sus sueños. Era un equilibrio perfecto, o al menos eso creía en ese momento. Después de graduarnos, nuestras vidas tomaron diferentes caminos, pero siempre estuvimos juntos. Conseguí un trabajo en una firma de auditoría, mientras que Roberto encontró un puesto como diseñador en una pequeña agencia de publicidad. Su horario era flexible, lo que le permitía seguir tocando en su banda los fines de semana, algo que amaba profundamente. A los 2 años de estar juntos, decidimos dar el siguiente paso, mudarnos juntos. Encontramos un pequeño departamento en el centro de la ciudad. No era lujoso, pero tenía todo lo que necesitábamos, una sala acogedora, una cocina funcional y una vista hermosa del atardecer desde el balcón. Era nuestro lugar, y lo llenamos de recuerdos felices. Vivíamos en una rutina que nos hacía felices. Las mañanas comenzaban con un café juntos antes de ir al trabajo,
Y las noches eran para cenas caseras, películas o simplemente hablar sobre nuestro día. Roberto siempre encontraba formas de sorprenderme, ya fuera cocinando algo nuevo o llevándome flores inesperadamente. Yo, por mi parte, trataba de ser una buena compañera, apoyándolo en todo lo que podía. Había algo mágico en nuestra relación. Hablábamos de nuestro futuro con entusiasmo, queríamos viajar, tal vez a Asia, y soñábamos con formar una familia algún día. Aunque nuestras personalidades eran diferentes, siempre encontrábamos un punto medio. Al menos, eso pensaba yo, todo parecía perfecto, pero la vida no siempre es como la imaginamos. Mi trabajo comenzó a demandar cada vez más de mí. Las jornadas se alargaban y las responsabilidades se acumulaban. Mi jefa era exigente, y mis compañeras de trabajo, aunque amables, eran un grupo peculiar. Muchas de ellas eran mujeres independientes, con personalidades fuertes y una visión de la vida que a veces me parecía demasiado liberal. Ellas solían salir después del trabajo, ya fuera a un bar o a una fiesta. Yo siempre declinaba sus invitaciones. Prefería volver a casa con Roberto y disfrutar de su compañía. Pero sus comentarios empezaron a influir en mí. Me decían que estaba desperdiciando mi juventud, que debía divertirme más, salir y experimentar. Entonces llegó Gonzalo. Era un nuevo compañero de trabajo, joven, atractivo y carismático. Desde el momento en que entró en la oficina, se convirtió en el centro de atención. Mis compañeras no dejaban de hablar de él, y algunas incluso coqueteaban con descaro. Al principio, no le presté mucha atención. Para mí, Roberto era el único hombre en mi vida. Pero Gonzalo no tardó en notarme. Fue algo sutil al principio, risas, comentarios amables, pequeños gestos que me hacían sentir halagada. Aunque no quería admitirlo, había algo en el que me intrigaba. Y así fue como poco a poco las primeras grietas comenzaron a formarse. No puedo recordar el momento exacto en el que todo empezó a cambiar. Tal vez fue un comentario que me hizo una de mis compañeras de trabajo, o tal vez fue ese día en que me sentí particularmente frustrada con mi rutina. Pero de alguna forma, Gonzalo comenzó a ocupar más espacio en mi mente del que debería. Tenía una presencia que no podía pasar desapercibida. Era ese tipo de hombre que parece tenerlo todo bajo control, siempre con una sonrisa confiada. Mientras yo trabajaba con números y plazos estrictos, él parecía vivir en un mundo donde todo era fácil. Su forma de hablar tenía un aire de seguridad que te atrapaba sin que te dieras cuenta. Mis compañeras lo adoraban. Cada vez que hablaban de él, usaban palabras como encantador o perfecto. Para mí, esos comentarios me parecían exagerados. Al menos, eso creía al principio. Con el tiempo, sus palabras comenzaron a resonar en mi cabeza. ¿Era realmente tan encantador como decían? Porque empezaba a notar cada cosa que hacía, cada sonrisa que me lanzaba en dirección. Mis compañeras eran un grupo peculiar. Eran mujeres fuertes e independientes, pero también algo mandonas. Les encantaba planear salidas después del trabajo, cenas, bares, fiestas. Siempre me invitaban y siempre les decía que no. Tengo que ir a casa con Roberto, les decía, y ellas me miraban como si fuera una extraterrestre. Valeria, eres joven. ¿No quieres divertirte un poco?, me decía Mariana, una de las más insistentes. Roberto no se va a morir si sales una noche. Además, él ni siquiera tiene que enterarse. Esas palabras me incomodaban, pero también despertaban algo en mí. Una parte de mí quería demostrar que podía ser divertida, que no era solo la chica seria y reservada que todos conocían. Cuando llegó el cumpleaños de una de mis compañeras, no pude seguir rechazándolas. Es solo una noche, Valeria. Ven, diviértete con nosotros, insistieron. Al principio, dije que no, pero luego pensé que podría salir mal. Roberto confiaba en mí, y no había nada de malo en salir con mis compañeras. Así que acepté. Esa noche, le dije a Roberto que tenía que quedarme hasta tarde en la oficina. Él no sospechó nada. No trabajes demasiado, amor, me dijo con una sonrisa antes de despedirse. Me sentí culpable al instante, pero me convencí de que no estaba haciendo nada malo. Solo era una salida con mis compañeras. No había razón para preocuparlo innecesariamente. Nos encontramos en un bar cerca de la oficina. Al principio, me sentí fuera de lugar. El ambiente era ruidoso, lleno de gente, y mis compañeras parecían transformarse en otras personas cuando salían del trabajo. Pedí una copa de vino para calmarme y traté de unirme a la conversación. Fue entonces cuando llegó Gonzalo. Vestía una camisa que realzaba su figura y llevaba esa sonrisa que parecía iluminar cualquier lugar. «¿También te convencieron de venir?», me dijo con un tono amable mientras se sentaba a mi lado. Me reí tratando de restarle importancia. «Algo así», respondí, evitando mirarlo directamente. Las horas pasaron rápido. Entre las risas, las conversaciones y las copas, comencé a relajarme.
Por un momento, olvidé mis responsabilidades, y lo más importante, olvidé a Roberto. Fue una sensación peligrosa, pero en ese momento, no lo vi venir. La música comenzó a subir de volumen y mis compañeras, ya algo animadas por las bebidas, estaban bailando. Intenté quedarme en mi lugar, pero Mariana me tomó de la mano y me arrastró a la pista. Vamos, Valeria. No puedes quedarte sentada toda la noche. Me reí nerviosamente y cedí. Después de todo, no quería hacer la aguafiestas del grupo. Fue entonces cuando Gonzalo se unió. No sé cómo ocurrió, pero de alguna forma terminamos bailando juntos. Al principio, mantuve una distancia respetuosa, pero él se acercó más de lo que debía. Eres buena bailando, me dijo al oído, y sentí un escalofrío que no supe interpretar. Intenté mantener la compostura, pero la combinación de música, el alcohol y su presencia era demasiado. Cuando terminó la canción, me aparté rápidamente. Necesito un poco de aire, dije, y salí al balcón del lugar. Me sentía culpable, aunque no podía explicar por qué. No había hecho nada malo, pero algo en mí sabía que había cruzado una línea. Esa noche fue un punto de no retorno. Después de bailar, después de las risas y las miradas, algo cambió. Gonzalo me encontró en el balcón. ¿Estás bien?, me preguntó con esa voz suave que parecía preocuparse de verdad. Asentí, intentando no mirarlo a los ojos. Solo necesitaba un poco de aire, respondí. No quería incomodarte antes, dijo, y sentí como mi corazón latía más rápido. No lo hiciste, mentí, aunque sabía que era todo lo contrario. Antes de que pudiera decir algo más, se acercó. Estábamos demasiado cerca. Podía sentir su aliento, y mi mente gritaba que me alejara, que regresara a casa con Roberto. Pero no lo hice. No sé en qué momento sucedió, pero cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Terminamos en una habitación del lugar, y todo lo que pasó después fue un borrón. Me desperté a la mañana siguiente con una sensación de vacío y asco hacia mí misma. ¿Cómo había llegado a esto? Como había sido capaz de traicionar a la persona que más amaba, salí corriendo de allí, evitando las miradas de mis compañeras, y sobre todo, la de Gonzalo. Cuando llegué a casa, Roberto estaba allí, esperándome. Y entonces comenzó el verdadero infierno. Abrí la puerta y allí estaba Roberto, sentado en el sofá, con los brazos cruzados y una expresión que jamás había visto en su rostro. Sus ojos estaban oscuros, llenos de algo más que enojo, decepción. Mi corazón comenzó a latir desbocado y el nudo en mi garganta se hizo tan fuerte que me costaba respirar. ¿Dónde estuviste, Valeria?, preguntó con una calma helada que me asustó más que si hubiera gritado. Traté de sonreír, de mantener la compostura, pero mi voz tembló al responder. Lo siento, se alargó el trabajo y terminé quedándome más tiempo del que esperaba, mentí torpemente. Roberto sacó su teléfono y deslizó la pantalla hasta mostrarme una serie de fotos. Eran de la noche anterior. Ahí estaba yo, bailando con Gonzalo, riendo, y finalmente, entrando en una habitación con él. Sentí como todo el color abandonaba mi rostro y las palabras murieron en mi garganta. ¿Tienes algo que decir sobre esto?, preguntó. Su voz seguía siendo tranquila, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono. En ese momento, rompí. Comencé a llorar incontrolablemente, incapaz de formar una frase coherente. Roberto, por favor, déjame explicarte, logré decir entre sollozos. Pero él no parecía interesado en escuchar. Se levantó del sofá, caminando de un lado a otro de la sala, como si estuviera tratando de contenerse. ¿Qué hay que explicar, Valeria?, dijo finalmente, alzando un poco la voz. Mira las fotos. ¿Qué clase de explicación puedes darme que haga esto menos horrible? Intenté acercarme a él, pero retrocedió, levantando una mano como para detenerme. No te acerques. Solo quiero saber una cosa, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? La culpa era un peso insoportable. Fue un error, Roberto. Un error horrible. No sé qué me pasó. No sé qué estaba pensando, confesé, tratando de encontrar alguna forma de justificar lo injustificable. Un error, repitió con sarcasmo. Así lo llamas. Un error es bailar con alguien. Un error es acostarte con alguien más mientras yo estoy aquí, confiando en ti, pensando que todo está bien. Sus palabras eran como cuchillos, y cada una me hería profundamente. Quiero saber una cosa, dijo finalmente, después de un silencio que pareció eterno. ¿Planeabas decirme algo o pensabas ocultarlo para siempre? No pude responder. Mi silencio fue suficiente para él. Asintió lentamente, como si hubiera obtenido la respuesta que temía. Valeria, esto no tiene arreglo, dijo con firmeza. No puedo mirar tu cara sin sentirme traicionado.
No puedo seguir aquí pretendiendo que esto no pasó. Necesito irme. Mis piernas flaquearon y me dejé caer en el sofá, sollozando. Por favor, no hagas esto. Podemos solucionarlo. Renunciaré a mi trabajo, cortaré todo contacto con ellos, haré lo que sea. Pero no te vayas, Roberto. Por favor, le supliqué, agarrando su brazo como si mi vida dependiera de ello. Pero él no cedió. Se soltó de mi agarre y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró por última vez. No eres la persona que pensé que eras, Valeria. Espero que encuentres lo que buscas, pero no será conmigo. Y con eso, se fue. La casa se sintió fría y silenciosa después de su partida. Todo lo que me rodeaba me recordaba a él, las fotos en las paredes, el aroma de su perfume en la habitación, la taza de café que había dejado en la mesa esa mañana. ¿Cómo pude ser tan tonta como para permitir que todo esto sucediera? Me quedé sentada en el sofá durante horas, incapaz de moverme, incapaz de pensar. Había arruinado todo. Había destrozado la relación más importante de mi vida por un momento de debilidad, y no sabía cómo iba a seguir adelante. Pasaron los días, y mi rutina se convirtió en un tormento. Cada vez que sonaba mi teléfono, corría con la esperanza de que fuera Roberto, pero nunca lo era. Lo busqué en redes sociales, pero no había ninguna señal de él. Era como si hubiera desaparecido del mundo. No podía seguir trabajando en el mismo lugar. Cada rincón de la oficina me recordaba a Gonzalo y a esa noche. Cada vez que lo veía, sentía una mezcla de vergüenza y enojo. Había permitido que alguien como él arruinara mi vida. Un día, presenté mi carta de renuncia. Mis compañeras me miraron con sorpresa, pero no dije nada. Sabía que no podía seguir ahí. Necesitaba alejarme de todo y tratar de reconstruir mi vida. Los días siguientes fueron difíciles. Me sentía perdida, sola y llena de arrepentimiento. Intenté escribirle a Roberto, pero él no respondió. No me atreví a buscarlo en su trabajo, pero no me permitió verlo. Creo que merezco sufrir por todo lo que he hecho, pero, por favor, basta. Debí decir que no, debí decirle la verdad. Cada rincón de la casa tenía algo de Roberto. El estante donde guardábamos juntos nuestros libros favoritos, la cocina que tantas veces compartimos, incluso el sofá parecía gritarme su ausencia. Intenté llenar el vacío con actividades, salía a caminar largas horas, trataba de leer, e incluso me inscribí en un curso de pintura que siempre había querido tomar. Pero nada funcionaba. Todo parecía inútil, como si estuviera viviendo en piloto automático. Dios, sé que hice mal, pero, por favor, basta. Roberto sigue ignorando mis mensajes y estoy cada vez más desesperada, no sé qué hacer, pero sin duda, no pienso renunciar a él. Bueno, hasta aquí lo dejaré, ojalá pueda reconciliarme con Roberto, sé que lo haré. Gracias por su tiempo.